Buenas tardes, somos Alberto Aguilera, José Cabeza, Carlos Fernández, Jesús Ortiz, Pedro Pérez y Pablo Pérez y vamos a aplicar nuestro trabajo de investigación sobre la arquitectura e ingeniería asociada a las matemáticas. Comenzaremos hablando sobre los avances, personajes y técnicas modernas y contemporáneas de la arquitectura asociadas con las matemáticas con Carlos Fernández, Jesús Ortiz y Pablo Pérez. A lo largo de la historia, los avances matemáticos han tenido una gran influencia en la arquitectura, permitiendo la creación de estructuras más complejas, estéticas y funcionales. A continuación se presentan algunos de los avances matemáticos más importantes que han influido en la arquitectura. La trigonometría, cálculo de ángulos y distancias. La trigonometría ha sido esencial para calcular ángulos y distancias, permitiendo a los arquitectos diseñar estructuras con precisión. Esto es especialmente importante en la construcción de techos y cúpulas. Un ejemplo de esto es la cúpula geodésica, en la que se usa la división de la esfera, en la que se divide la superficie esférica en triángulos. Esto se hace utilizando poliedros como el icosaedro que se proyectan sobre la superficie de la esfera. Cálculo de ángulos y longitudes, utilizando funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Se calculan los ángulos entre los bordes de los triángulos y las longitudes de los lados. La división de las fuerzas. La trigonometría ayuda a analizar cómo se distribuyen las fuerzas a través de los triángulos. Geometría euclidiana. Proporción y simetría. La geometría euclidiana, establecida por Euclides, ha sido fundamental en el diseño de edificios desde la antigüedad. El uso de proporciones y simetría, como el número áureo, ha permitido la creación de estructuras armoniosas y visualmente agradables, como el Partenón en Grecia. Un ejemplo de esto es el Partenón en Grecia. Proporción y simetría, el número áureo. La relación entre la longitud y la altura del Partenón se aproxima al número áureo, creando una sensación de equilibrio. Elementos geométricos básicos, rectángulos y triángulos. El diseño del Partenón se basa en estas formas simples. La fachada frontal se puede inscribir en un rectángulo áureo. Líneas paralelas y perpendiculares. Las columnas y líneas del entablamento son paralelas y perpendiculares, contribuyendo a la estabilidad y claridad del diseño. Algoritmos de optimización. Eficiencia en diseño y construcción. Los algoritmos de optimización ayudan a encontrar las soluciones más eficientes para el uso de materiales y energía, reduciendo costos y minimizando el impacto ambiental. Esto es especialmente importante en la construcción sostenible. Un ejemplo de esto es el Estadio Nacional de Pekín, que es conocido como nido de pájaros. El diseño estructural y eficiente. Utilizando algoritmos se logró una distribución óptima de cargas, reduciendo el uso de materiales sin sacrificar su seguridad. Eficiencia energética y sostenibilidad. Los algoritmos optimizaron la iluminación, ventilación y la gestión del agua, reduciendo el consumo de energía y promoviendo la sostenibilidad. Optimización del espacio y funcionalidad. Se maximizó el uso del espacio y se optimizó la circulación de personas dentro del estadio, garantizando una experiencia fluida durante los diversos eventos. Ejemplos notables. La Sagrada Familia de Antoni Gaudí. Utiliza la geometría avanzada y formas naturales para crear un diseño único y complejo. El Burj Khalifa en Dubái. Su diseño estructural se basa en principios matemáticos que aseguran su estabilidad y resistencia al viento, permitiendo que sea el edificio más alto del mundo. El centro Heydar Aliyev en Bakú, diseñado por Zaha Hadid. Emplea geometría no euclidiana y modelado paramétrico para crear formas fluidas y orgánicas. Personalmente me ha parecido bastante interesante investigar sobre cómo los avances matemáticos tienen influencia en algo tan importante como la arquitectura, llegando a influir en las obras arquitectónicas más importantes del mundo, como son la Sagrada Familia o el Burj Khalifa. En cuanto a mi rol, que es el de secretario, quiero decir que ha sido bastante fácil trabajar con mis compañeros y no he tenido que apuntar ningún problema, ya que ninguno de ellos ha dado ningún problema ni ha puesto ningún impedimento a nada del hablado durante la elaboración del trabajo. Gracias a esto ha sido muy fácil ponernos de acuerdo durante todo el trabajo. Todo esto gracias al trabajo de nuestro organizador Jesús, que ha sido el encargado de encomendar cada tarea a los trabajadores. Durante este trabajo he encontrado una sola dificultad, que ha sido el no comprender de lo que trataba este trabajo de investigación.
pero preguntándole nuestras dudas al profesor, esta dificultad ha sido solventada. Bueno, soy Jesús y nada, por mi parte voy a abordar la contribución de algunos personajes históricos de la mano de las matemáticas en la disciplina de la arquitectura. Bien, para empezar he diseñado una línea del tiempo en la que he recogido todos los personajes de los que voy a hablar y lo he dividido por etapas. Para empezar la edad antigua con Imhotep, Pitágoras y Euclides, para proseguir el Renacimiento con Brunelleschi y Leonardo da Vinci, para seguir en la edad moderna con René Descartes y con Newton y Leibniz, y para finalizar la edad contemporánea con nombres como Candela, Hadid y Calatrava. La primera figura histórica que abordaremos es el egipcio Imhotep, el cual vivió del 2650 hasta el 2600 a.C. Bien, Imhotep fue un arquitecto y sabio egipcio conocido por diseñar la pirámide de Djeser en Saqqara, en la cual podemos observar en esta imagen. Y su conocimiento avanzado de la geometría y las proporciones, siendo uno de los primeros ejemplos de la aplicación de las matemáticas en la arquitectura, lo convierte en un personaje fundamental del que teníamos que hablar. Continuamos con Pitágoras, continuamos en la edad antigua. Pitágoras, que vivió desde el 570 hasta el 495 a.C. y es un hombre muy conocido precisamente por su teorema, el cual dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Bien, pues este teorema ha permitido la construcción de edificios y tiempos griegos, asegurando los ángulos rectos y las proporciones equilibradas. Así que sin duda un personaje fundamental. Al igual que Euclides, que aproximadamente vivió en torno a 300 a.C. y es un personaje conocido como el padre de la geometría. Euclides escribió los elementos, que es un tratado que sistematiza el conocimiento geométrico de su tiempo. Su obra proporciona una base sólida para la arquitectura de la época, permitiendo a los arquitectos planificar y construir con mayor precisión matemática. Continuamos adentrándonos en el Renacimiento con Filippo Brunelleschi, que vivió desde el 1377 hasta el 1446. Bien, este italiano revolucionó la arquitectura del Renacimiento con el desarrollo de la perspectiva lineal. Su cúpula de la Catedral de Santa María de Fiore en Florencia, la cual podemos observar aquí, demostró sin duda el uso avanzado de la geometría y la ingeniería, marcando así un hito en la historia de la arquitectura. Continuamos con un nombre muy popular y muy famoso como es el de Leonardo da Vinci, el cual aplicó los principios matemáticos en sus estudios de proporciones humanas y diseños arquitectónicos. Su dibujo del hombre de Vitruvio, el cual podemos ver aquí, ilustra cómo las proporciones matemáticas pueden aplicarse en un diseño arquitectónico para crear una obra armoniosa y equilibrada. Continuamos con el Renacimiento con René Descartes, el cual vivió desde el 1596 hasta el 1650. Bien, René introdujo el sistema de coordenadas cartesianas, el cual usamos hoy en día frecuentemente, y revolucionó la geometría al permitir representar formas geométricas de forma algebraica. Bien, el desarrollo de este fue crucial para la arquitectura, facilitando el diseño y la planificación de estructuras más complejas de lo que veníamos acostumbrados en la época. Y para adentrarnos en la edad moderna, comencemos con Newton y Wilhelm Leibniz. Bien, estos dos personajes, Newton y Leibniz, desarrolladores del cálculo diferencial e integral, proporcionaron herramientas matemáticas esenciales para la ingeniería y la arquitectura moderna. Sus métodos permitieron cálculos precisos de fuerzas y tensiones, fundamentales para el diseño de estructuras seguras y eficientes. Bien, continuamos para bingo en nuestra exposición de la mano de Félix Candela, adentrándonos así en la edad contemporánea, un hombre que vivió desde 1910 hasta 1997. Candela, arquitecto e ingeniero español, es conocido por su uso innovador de las superficies hiperbólicas en el diseño de estructuras, en concreto las delegadas y resistentes. Sus obras en México, como el pabellón de rayos cósmicos que podemos ver aquí, destacan por la aplicación avanzada de la geometría en la arquitectura. Bien, continuemos con Zaha Hadid, que vivió del 1950 hasta el 2016. Hadid, la primera mujer que mencionamos en este trabajo, es famosa por sus diseños futuristas y formas fluidas. Utilizó un software avanzado y principios matemáticos para crear estructuras complejas y no convencionales, como la que podemos observar aquí. Su obra del Heydar Aliyev en Bakú destaca, como podemos ver, por una forma orgánica y dinámica. Para finalizar nuestros 10 personajes, hablaremos de Santiago Calatrava, que nació en 1951 y aún sigue con vida. Bien, Calatrava es conocido por sus puentes y edificios que combinan una estética y una funcionalidad increíble y única. Sus diseños se basan en un profundo entendimiento de la geometría y la ingeniería estructural, creando icónicas estructuras como el Puente del Alamillo en Sevilla, aquí cerquita, o también nos podemos ir a Nueva York en el Oculus, que podemos observar aquí. Un diseño sin duda impresionante. Para finalizar, he de decir que estos 10 personajes me han ayudado a comprender mejor
la aportación de las matemáticas en la arquitectura, objetivo principal del trabajo, desde los creadores de las pirámides hasta expertos en el Soulfire y en los logaritmos de los que disfrutamos hoy en día. Bien, mi conclusión personal sobre este trabajo. La investigación muestra cómo las matemáticas han sido fundamental para el desarrollo de la arquitectura, destacando figuras clave que han aplicado estos principios para crear estructuras precisas y estables desde la antigüedad hasta la edad moderna. En este trabajo, sin duda alguna, me he encontrado serias dificultades, entre ellas que al principio fue un poco confuso la comunicación con el profesor o las pautas del profesor. Nosotros no las interpretamos bien y llegamos a crear un trabajo completamente erróneo, que tuvimos que desechar posteriormente cuando solucionamos este problema. También, sin duda, cuadrar todos los horarios de todos los integrantes del grupo han resultado un serio problema y además difícil de solventar. Pero finalmente hemos sabido solventar estas dificultades de la manera de la que voy a explicar a continuación. Por mi parte, en el rol como coordinador, propuse la creación de un grupo de WhatsApp, la cual ha sido sin duda una herramienta muy útil que nos ha permitido aprovechar el tiempo con mayor rapidez y eficacia. En cuanto al tema de la mala comunicación con el profesor, simplemente al siguiente día de clase volvimos a preguntar y informarnos y hemos elaborado el trabajo como buenamente creemos y que ha dicho el profesor que lo hagamos. Por tanto, nada, ha sido un trabajo que, aparte de que me ha enseñado la aportación de las matemáticas en la arquitectura, un principal objetivo del proyecto, también sin duda me ha enseñado a comunicarme mejor con mis compañeros y a la organización en un trabajo cooperativo, que sin duda también es un objetivo que se intenta trabajar con este tipo de proyectos. Nada, esa ha sido mi aportación a este trabajo. Muchas gracias. Buenas, yo voy a hablar sobre las técnicas modernas y contemporáneas que se nos presentan en la arquitectura y que utilizan muchas matemáticas para crear edificios impresionantes y funcionales. Desde el diseño paramétrico hasta la geometría fractal, las matemáticas permiten explorar nuevas formas y mejorar la eficiencia de sus construcciones. A continuación, explicaré las diferentes técnicas que existen de manera concisa y sencilla. El diseño paramétrico, esta es una técnica que utiliza algoritmos y software avanzado para crear y manipular formas arquitectónicas complejas. Este enfoque permite a los arquitectos explorar una amplia variedad de posibilidades optimizando sus diseños y utilizando herramientas como Rhino y Grasshopper, que son esenciales en este proceso, como podéis ver, que se utilizan para la libertad de los arquitectos para crear edificios y aquí que se creó para hacer el edificio tan conocido de las Setas en Sevilla. Un ejemplo destacado de esta arquitectura moderna podría ser el Museo de Guggenheim en Bilbao, fabricado por Frank Gehry, que utilizó un software avanzado de modelado paramétrico para crear la estructura ondulante y escultural del museo. Estos algoritmos permitieron a Gehry explorar una gran variedad de posibilidades de diseño y experimentar con diferentes formas hasta llegar al resultado final, como lo podéis ver aquí. El segundo ejemplo que voy a poner de técnicas modernas y contemporáneas es la geometría fractal. Esta geometría se basa en formas que se repiten a diferentes escalas, creando patrones complejos y visualmente atractivos. Esta técnica se utiliza en arquitectura para diseñar estructuras que imitan los patrones encontrados en la naturaleza y también en diseños de fachadas y superficies que presentan un detalle confuso y cohesivo, como podéis ver aquí, un ejemplo claro de la Sagrada Familia que se creó gracias a esta geometría fractal. Un ejemplo claro de esta geometría fractal podría ser la Torre Ampar, situada en la ciudad condal, diseñada por Jean Nouvel, y es un rascacielos emblemático de la ciudad que se inspira en la forma de un geyser emergente en la tierra, simbolizando la innovación de la ciudad. Su fachada, compuesta por más de 4.500 paneles de vidrio, que forman un patrón fractal en forma de lente que refleja la luz del sol durante el día y con luces LED durante la noche, creando un efecto visual deslumbrante. Ubicada en el distrito tecnológico de la ciudad, la Torre Ampar se integra armoniosamente con su entorno urbano y se ha convertido en un símbolo icónico de Barcelona, contribuyendo al desarrollo cultural y social de la ciudad como un importante centro de actividad económica y empresarial. Como podéis ver aquí en esta imagen, tuve la oportunidad de visitar este edificio tan emblemático, pero con una distancia considerable, y desde esa distancia me pareció una fachada impresionante que combinaba tanto la idea de Jean Nouvel como esta geometría fractal. La arquitectura moderna y contemporánea se vale ampliamente de las matemáticas para dar vida a edificios impresionantes y funcionales, destacando técnicas como el diseño paramétrico, que emplea algoritmos y software avanzados para tener una libertad de posibilidades de diseño, y la geometría fractal, que crea patrones complejos inspirados en la naturaleza
y son ejemplos claros de esta colaboración entre las matemáticas y la arquitectura. Cabe recalcar que tanto yo como mi grupo nos hemos topado con varios obstáculos, tanto al principio como al final. Al principio tuvimos que rehacer el trabajo de nuevo, ya que no estaba acorde a lo que pedía el profesor, y en un principio también íbamos a quedar todos en una misma casa para elaborar este trabajo y no pudo ser por una dificultad de uno de los miembros del grupo. Y al final tuvimos que grabárnoslo cada uno en nuestras casas. A lo largo de la búsqueda que he realizado me he topado con varias dificultades y una de ellas ha sido que al haber encontrado tantos ejemplos de técnicas innovadoras, contemporáneas y modernas que se nos presentan gracias a las matemáticas en la arquitectura, me he dejado atrás muchas de estas técnicas, como por ejemplo la optimización estructural, la proporción áurea o la teoría de los grafos y redes, y no pude completar y no pude poner estas técnicas en el trabajo ya que se nos iba de tiempo, porque cada miembro del grupo teníamos un tiempo acorde que se nos pidió por el profesor. En resumen, me gustaría acabar hablando sobre el continuo avance que han tenido estas técnicas y la integración con las tecnologías futuras como la inteligencia artificial y la fabricación digital, que quiere llevar a la arquitectura a nuevas salidas en un futuro. Estas innovaciones, aparte de crear unos diseños más eficientes y sostenibles, también mejoran la calidad de vida de las personas al crear entornos más cómodos y estéticamente mejores. A continuación, Pedro Pérez, José Cabeza y Alberto Aguilera van a hablar sobre los mismos temas que hemos tocado anteriormente, pero en el ámbito de la ingeniería. Hola, soy Pedro Pérez Rojas y voy a explicar por qué las matemáticas son fundamentales en la ingeniería. Las matemáticas son fundamentales en la ingeniería debido a diversas razones. En este vídeo voy a explicar unas pocas. Por ejemplo, en el modelado y simulación, para modelar diferentes fenómenos físicos, químicos y biológicos, se usan las ecuaciones de Maxwell en la ingeniería eléctrica o las ecuaciones de Navier-Stokes en ingeniería mecánica y civil. También el álgebra lineal para representar y resolver sistemas de ecuaciones que aparecen en el análisis estructural, circuitos eléctricos y en la computación gráfica. También las matemáticas se utilizan en análisis y diseño, por ejemplo en el cálculo, en el análisis de variaciones y optimización de sistemas, por ejemplo en el diseño de estructuras resistentes, análisis de fluidos y en la termodinámica. También se utiliza la estadística y probabilidad para la gestión de calidad, análisis de confiabilidad y toma de decisiones bajo incertidumbre. Es crucial en ingeniería industrial y en la evaluación de riesgos. Las matemáticas también ayudan en el control y optimización, por ejemplo la teoría del control, que utiliza las matemáticas avanzadas para diseñar sistemas que se comportan de manera deseada, como la robótica y sistemas automáticos. También la optimización matemática para encontrar las mejores soluciones dentro de ciertas restricciones, por ejemplo en la minimización de costos y masificación de eficiencia en procesos industriales. Las matemáticas también ayudan en computación de algoritmos, por ejemplo para desarrollar métodos que resuelvan problemas matemáticos complejos mediante algoritmos computacionales. También la teoría de información y codificación en la ingeniería de telecomunicaciones se usa para la comprensión y transmisión de datos de manera eficiente. Las matemáticas también ayudan en la investigación y desarrollo. Por ejemplo, las matemáticas aplicadas facilitan la innovación tecnológica al proporcionar herramientas para la investigación y desarrollo de nuevos productos y tecnologías. También las matemáticas ayudan en la visualización y gráficos, por ejemplo, en la geometría y trigonometría, utilizado en la creación y manipulación de modelos 3D en ingeniería civil, arquitectura y diseño industrial. Por último, las matemáticas ayudan en la economía y gestión, por ejemplo, el análisis financiero. Las matemáticas son esenciales para evaluar proyectos de inversión, cálculos, costos y beneficios, y la gestión de recursos en la ingeniería. Finalmente, voy a exponer mi conclusión personal. Durante la elaboración de este trabajo, mi grupo y yo hemos tenido varias dificultades. Al comenzar, no sabíamos sobre qué tema hacerlo ni de qué manera, por eso tuvimos que posponer la fecha de entrega de este trabajo. Después de resolver nuestras dudas, nos pusimos de acuerdo para elegir los temas de investigación y dividimos las tareas para empezar a elaborar nuestro trabajo. A pesar de estas dificultades, como grupo hemos sido capaces de organizarnos de la mejor manera para poder realizar este trabajo. En conclusión, gracias a este trabajo de investigación he aprendido que las matemáticas son el lenguaje con el cual se pueden expresar, analizar y resolver
problemas complejos en ingeniería y son esenciales para el avance y la innovación de este campo. Hola, soy José Cabeza y os voy a hablar de los 10 personajes que han contribuido a la ingeniería a través de las matemáticas. En primer lugar, he elaborado una línea del tiempo en la cual tenemos desde la Edad Moderna hasta el siglo XX, empezando por Isaac Newton y terminando por Richard Feynman. Comenzamos con Isaac Newton, el cual nació en 1643 y falleció en 1727. En cuanto a sus contribuciones, desarrolló el cálculo diferencial e integral, las leyes de movimiento y la ley de gravitación universal. Y en cuanto al impacto en la ingeniería, permiten analizar y predecir el comportamiento de máquinas y estructuras. Además, el diseño de cohetes y satélites en la ingeniería aeroespacial. Después de Isaac Newton encontramos a Leonhard Euler, que nació en 1707 y falleció en 1783. En cuanto a sus contribuciones, introdujo notaciones matemáticas para funciones y desarrolló teorías sobre cálculos, dinámica de fluidos y teoría de vigas. En cuanto al impacto en la ingeniería, sus fórmulas son claves para calcular la resistencia de las estructuras y tienen grandes aplicaciones en la ingeniería hidráulica y marina. En tercer lugar tenemos a Joseph Fourier, el cual nació en 1768 y murió en 1830. Desarrolló la transformada de Fourier, la cual permite decomponer funciones en componentes de frecuencia. Es esencial para el procesamiento de señales en telecomunicaciones y para el análisis térmico en las transferencias de calor. A continuación os voy a hablar de Carl Friedrich Gauss, nacido en 1777 y fallecido en 1855. Desarrolló la teoría de errores, la cual es crucial en estadística y probabilidad. Sus métodos de mínimos cuadrados ajustan modelos a datos y su teoría de potencial se aplica principalmente en electromagnetismo y campos de fuerza. También tenemos que hablar de James Clerk Maxwell, nacido en 1831 y fallecido en 1879. Desarrolló las ecuaciones de Maxwell, unificando electricidad, magnetismo y óptica en la teoría del electromagnetismo. Sus ecuaciones son la base para diseñar motores, generadores y sistemas de comunicación. Tienen aplicaciones en antenas, microondas y comunicaciones inalámbricas. A continuación voy a hablar de Henri Poincaré, nacido en 1854 y fallecido en 1912. Fundó la topología y contribuyó a la teoría del caos, describiendo sistemas dinámicos sensibles a condiciones iniciales. Su trabajo permite analizar sistemas mecánicos y eléctricos y estudiar la trayectoria de vuelo y navegación en aeronaves. Es hora de hablar de Alan Turing, nacido en 1912 y fallecido en 1954. Considerado el padre de la informática, desarrolló la máquina de Turing y la teoría de la computación. Sus conceptos son fundamentales en la ingeniería de software y los sistemas informáticos, además de las aplicaciones en seguridad de la información y la criptografía. A continuación voy a hablar de John von Neumann, nacido en 1903 y fallecido en 1957. Fue pionero en teoría de juegos, mecánica cuántica, arquitectura de computadores y teoría de operadores. Su influencia en la arquitectura de computadores modernos es muy notable y su trabajo en simulación y modelado es esencial para la optimización de sistemas complejos. Ahora voy a hablar de Claude Shannon, nacido en 1916 y fallecido en 2001. Fue el padre de la teoría de la información. Introdujo conceptos como la entropía y la redundancia en el procesamiento de la información. Sus ideales han sido fundamentales en la comprensión de datos, mejorando el almacenamiento y la transmisión de la información. Además, su código de corrección de errores es imprescindible para la comunicación digital. Por último, os voy a hablar de Richard Feynman, nacido en 1918 y fallecido en 1988. Es conocido por su trabajo en electrodinámica cuántica y por los diagramas de Feynman. Sus conceptos han influenciado en la nanotecnología, de manera que han facilitado la creación de dispositivos y materiales a escala nanométrica. Además, su trabajo en simulación cuántica ha facilitado el desarrollo de la creación de computadoras cuánticas. En conclusión, los 10 personajes más famosos en ingeniería y matemáticas, desde Isaac Newton hasta Richard Feynman, marcaron la diferencia en cómo entendemos el mundo y las tecnologías.
Ellos nos han ayudado a entender desde cómo se mueven los objetos hasta cómo funciona la luz. Gracias a ellos hemos podido crear cosas muy importantes como son estructuras más seguras, sistemas mecánicos más eficientes y tecnologías mucho más modernas tanto en la comunicación como en la información. Estos 10 personajes han sido tan importantes que seguirán influenciando a científicos e ingenieros en el futuro. Hola, buenas, soy Alberto Aguilera y os voy a presentar los avances de las matemáticas en la ingeniería. Los avances de las matemáticas han sido cruciales en el desarrollo de la ingeniería, ya que la intersección de estas dos ha dado lugar a innovaciones y mejoras significativas de estas. A continuación, os voy a presentar varios avances más destacados, por ejemplo, los métodos numéricos y computacionales. Estos permiten resolver problemas muy complejos que no tienen soluciones analíticas fáciles. Estos métodos incluyen métodos de elementos finitos, utilizados para resolver problemas de mecánica de sólidos, transferencia de calor y electromagnetismo. También tenemos métodos de elementos de contorno, aplicados en problemas de potencial, electricidad y acústica. Y por último tenemos la simulación de Monte Carlo, utilizada en el análisis de riesgo, finanzas y modelado de sistemas de riesgos. Ahora vamos con el segundo avance. Álgebra lineal aplicada. El álgebra lineal es fundamental en muchas áreas de la ingeniería, por ejemplo, en el procesamiento de señales. Incluye la transformada de Fourier y la transformada de Wavelet. En segundo lugar tenemos la ingeniería eléctrica, donde utilizan el análisis de circuitos, teoría de control y telecomunicaciones. Por último tenemos la ingeniería civil y mecánica, donde analizan las estructuras y sistemas de dinámica. Si miramos en esta imagen, vemos como hay un análisis de estructuras y de sistemas dinámicos. Y aquí el transformado de Fourier y la transformada de Wavelet. Seguimos con el tercer avance, titulado el modelado y simulación. La capacidad de modelar y simular sistemas complejos, esto ha revolucionado la ingeniería. En primer lugar tenemos los modelos matemáticos utilizados para representar fenómenos físicos y sistemas de ingeniería. En segundo lugar tenemos la simulación por computación, que permite la evaluación de diferentes escenarios y la optimización de estos diseños antes de implementarlos físicamente. Nos encontramos en el cuarto avance, análisis de datos y Big Data. La capacidad de manejar y analizar grandes volúmenes de datos es cada vez más importante en el desarrollo de la ingeniería. Por ejemplo, tenemos el Machine Learning y la inteligencia artificial, utilizadas para el análisis predictivo y el mantenimiento preventivo, y también para la optimización del proceso. Por último, tenemos el análisis estadístico avanzado, empleado en la mejora de calidad y control de procesos. Nos encontramos en el último avance, llamado la optimización. La optimización es crucial para mejorar la eficacia y el rendimiento en la ingeniería. En primer lugar tenemos la optimización lineal y no lineal, que se utiliza en la planificación de recursos, en el diseño de estructuras y la gestión de operaciones. Y tenemos el algoritmo genético y meteorísticas, aplicados en problemas de optimización combinatoria, como el diseño de redes y la ingeniería del tráfico. En conclusión, esta integración de las matemáticas a la ingeniería ha permitido avances muy significativos en la capacidad de diseñar, analizar y optimizar sistemas muy complejos. Estos avances continúan, siendo un pilar fundamental en la innovación y el desarrollo tecnológico en diversas disciplinas de la ingeniería. Además, cada uno tiene asignado un rol, el cual creo que hemos llevado a cabo todo a la perfección. Concretamente, yo, junto con mi compañero Pedro, somos moderadores y no hemos tenido que intervenir ninguna vez, ya que
el grupo se ha mantenido con mucho respeto durante todo el proceso del trabajo. En resumen a lo anterior, los avances matemáticos han sido esenciales para la evolución de la ingeniería, permitiendo las creaciones y soluciones innovadoras, mejorando continuamente la eficiencia y la eficacia de los sistemas y procesos. Esta relación simbiótica ha llevado a cabo a logros impresionantes en múltiples campos. Para finalizar, debo decir que me ha encantado este trabajo. Ver e investigar cómo estos avances han impulsado a la ingeniería ha sido totalmente fascinante. Gracias por esta tarea sobre este tema tan enriquecedor. En conclusión, creemos que las matemáticas son muy importantes en todos los ámbitos, pero en concreto nos hemos dado cuenta que muchas de las maravillas arquitectónicas no se podrían dar sin estas matemáticas. Además, sin ellas la ingeniería no hubiese evolucionado tal y como la conocemos y que han ayudado significativamente mejorando y desarrollándose hasta el día de hoy. En nuestra opinión, hemos descubierto que las matemáticas son fundamentales para el diseño y construcción de estructuras innovadoras, permitiendo la creación de edificios más altos, puentes más resistentes y diseños más eficientes. Como hemos hablado antes en la ingeniería, estas matemáticas facilitan la predicción y resolución de problemas complejos, mejorando la precisión y seguridad en los proyectos de ingeniería y arquitectura. Así, el desarrollo de nuevas tecnologías o métodos en estos dos campos sigue dependiendo en gran parte del progreso matemático, enseñándonos la importancia que tienen las matemáticas en la evolución y mejora constante de nuestro entorno construido.